Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a Ciclismo Evolutivo. Esta semana hablamos con Arturo Casado. Probablemente muchos lo conozcáis o suene su nombre al menos. Es que Arturo Casado es un exatleta de 1500 que fue 2 veces campeón de Europa y 4 veces campeón de España, aparte de olímpico. Arturo, además, hizo la carrera de Ciencias del Deporte y ahora es profesor, doctor y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Así pues, nos aprovecharemos de sus conocimientos tanto de la parte práctica como de la parte teórica para hablar con él sobre algunas de sus investigaciones que son muy interesantes sobre temas relacionados con el rendimiento aplicable tanto al atletismo como al ciclismo. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Hola Arturo, bienvenido al podcast. Hola Manuel, muchas gracias. Bueno, pues nada, para mí es un honor, una suerte tenerte aquí porque tú no me conoces, pero yo sí te conozco de verte por la tele. Al final no sé cuántos de los que hay aquí de oyentes, pero imagino que muchos porque hay más atletas de los que pienso que escuchan este podcast. Te conocerán de tus tiempos de atleta, pero imagino que poca gente sabrá que Arturo Casado, que fue 4 veces campeón de España, 2 veces campeón de Europa, olímpico en la disciplina de 1500 metros, pues además es profesor universitario, doctor en Ciencias del Deporte y profesor universitario en la Universidad Rey Juan Carlos. Así que, lo primero, me gustaría preguntarte por esto, ¿por qué un deportista de élite cambia su carrera y se pasa al mundo académico? ¿Y por qué te da por estudiar Ciencias del Deporte y seguir profundizando y llegar pues hasta donde estás actualmente? Bueno, pues, Manuel, un placer también, gracias por invitarme y un placer también estar aquí contigo y con los oyentes. Algunos a lo mejor se acuerdan de mí, pero probablemente los más jóvenes no se acuerden, que ya han pasado unos añitos. Y bueno, pues lo cierto es que yo siempre, a pesar de que, yo era atleta, pero a la vez, cuando era atleta de élite, en mi época de atleta de élite, en la que fui a los Juegos Olímpicos de Pekín, en la que conseguí todos mis éxitos deportivos, pues también siempre he sido muy curioso, ¿no? Y siempre me he fijado mucho en mis sensaciones, en cómo iba respondiendo a cada sesión de entrenamiento. Trataba de detectar qué entrenamiento me iba mejor, qué tipo de entrenamiento me iba mejor o peor. Trataba de descifrar por qué algunas temporadas salían mejor u otras salían peor, o me encontraba mejor o me encontraba peor en el periodo competitivo y qué aspectos podían influir en mi rendimiento, ¿no? Y eso me llevó, en primer lugar, por supuesto, a estudiar Ciencias de la Actividad Física del Deporte, la licenciatura en la Universidad Politécnica de Madrid, en el INEF de Madrid, y a la vez que la compaginaba con mi carrera deportiva, ¿no? Y luego, estudié los cursos ya del doctorado, posteriormente. Siempre fui un poquito más despacio de lo normal, porque al final tenía que entrenar mañana y tarde y era una vida muy, muy sacrificada, pero al final conseguí compaginarlo y luego acabé estudiando el doctorado y aprovechaba estancias de entrenamiento como cuando me fui a Kenia en el año 2011 para, por ejemplo, pasarles cuestionarios a los propios kenianos, corredores de máximo nivel con los que entrenaba en aquella época, ¿no? Y a raíz de esos cuestionarios y de esas entrevistas, pude llevar a cabo, desarrollar mi tesis doctoral, que defendí con éxito en el año 2016, también en el INEF de Madrid. Y un poco la razón que me ha llevado es que siempre ha sido esa curiosidad que he tenido y siempre he intentado buscar, siempre ha estado muy relacionado con el ámbito de entrenamiento, aunque luego he investigado sobre otras temáticas, ¿no? Pero siempre he intentado buscar como qué estímulo de entrenamiento era el más óptimo a nivel general y a nivel particular, ¿no? Para mejorar el rendimiento en carreras de media y larga distancia en atletismo. Siempre ha sido no quiero utilizar el término obsesión, pero sí que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y siempre he estado en esa búsqueda.
Genial, genial. Salvando a distancia, la verdad que me veo un pelín reflejado en tu historia. Y luego es interesante porque, como te decía, tiene que haber muy pocos investigadores, por lo menos en el ámbito de la ciencia del deporte, que hayan sido atletas profesionales y luego a la vez se dediquen a la investigación, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte por si esto te ha aportado una visión diferente o si hay cosas que se diesen, por ejemplo, en la carrera, ¿no? Que se diesen por hechas y que tú, por tu experiencia, por tu vivencia del deporte, hayas buscado otra vuelta de tuerca o hayas dicho, oye, para que esto me parece que no es así. Sí, yo creo que han sido siempre dos ámbitos que, en mi caso, bueno, claro, es que se han compaginado muy bien, ¿no? Porque por un lado tenía esas sensaciones que todos los atletas, incluso entrenadores, más o menos conocen, y luego llegaba un punto que tenía que meterme en los buscadores de literatura científica y leer lo que había y lo que existía, ¿no? Entonces, siempre he sido consciente de ese hueco grande que había entre ambos mundos, ¿no? En muchos casos, muchos investigadores no tenían incluso experiencia deportiva pura, o si la tenían a un nivel bajísimo, entonces no experimentaban esas sensaciones que puede sentir, ¿no? un deportista de élite o puede observar y percibir un entrenador de corredores de élite o de atletas de élite. Pero en el otro lado también pasaba lo mismo, ¿no? Muchas veces había conocimientos científicos de los entrenadores que directamente no existían, ¿no? Y que si los hubieran tenido, pues creo que les hubiera aportado muchísimo, ¿no? Entonces siempre he intentado juntar esos dos mundos que desgraciadamente hasta hace poco siempre han estado muy separados, por lo menos en el ámbito del atletismo, cada vez están más juntos. En otros ámbitos como el triatlón siempre ha habido más unión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O incluso el ciclismo. Pero en el atletismo siempre ha habido más distancia. Y sin embargo, poco a poco, gracias a investigadores como yo y como otros muchos más, pues yo creo que estamos cerrando un poco el círculo y juntando ambos conocimientos, porque cuando se juntan es cuando realmente uno puede aportar al otro, ¿no? Y bueno, pues muchas de mis investigaciones, por ejemplo, han salido de observaciones obvias que todos los atletas conocen y que, sin embargo, en la literatura científica no estaban reflejadas, ¿no? Al conocer yo la literatura científica y al haber sentido, pues, yo qué sé, el efecto en el lactato de entrenar en grupo, ¿no? Por ejemplo, o entrenar de forma individual, pues nadie se lo había planteado de esa forma, ¿no? Sí, en estudios más analíticos bueno, pues le pongo a alguien un analizador de gases y le pongo una bici delante, pero no el hecho en sí de lo que nos encontramos día a día, ¿no? Entrenar en un grupo, como teniendo que ayudar en alguna de las repeticiones, ¿no? ¿Cómo afecta el lactato? ¿Cómo afecta la RP? ¿Cómo afecta al afecto, ¿no? A la valencia afectiva, ¿no? ¿Cómo afectan todas estas variables, ¿no? Y al final luego se sacan conclusiones que son útiles para los entrenadores, pero ese estudio no existía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y son ejemplos, ¿no? Quiero decir que al final un ámbito ayuda al otro y lo que es obvio para uno, para el otro es desconocido, ¿no? Y al final se necesita juntarlos. Genial. Pues vamos a hacer un repaso, si te parece, a los artículos que tienes escritos, tanto como autor como coautor, porque son interesantísimos. Además, muchas visiones que no hemos tratado en el podcast. Y me gustaría empezar con esta teoría del rendimiento experto, ¿no? Y estas diferencias psicoemocionales que se dan entre los deportistas, digamos, más nobles, más avanzados o expertos. Me gustaría que nos explicase qué habíais encontrado. Bueno, sí, eso es un poco el marco teórico de mi tesis doctoral. Y realmente la teoría del rendimiento experto lo que indica es que hay que fijarse en los que son expertos, o sea, el aficionado, el aspirante experto, mejor dicho, debe fijarse en la práctica, en las características de la práctica del experto para tratar de emularlas para mejorar el rendimiento. Es una teoría de carácter ambientalista, es decir, no tiene mucho en cuenta aspectos genéticos ni aspectos de capacidades relacionados con las capacidades más innatas, pero se basa en que a través de un trabajo bien realizado, en el caso del deporte, porque es
el prisma del rendimiento experto se ha estudiado en todas las áreas, no solo en el deporte, ¿no? De hecho, bueno, por ejemplo, en la música o en otros ámbitos muy diferentes se ha estudiado mucho, ¿no? Y bueno, pues realmente consiste en eso. Fijarse estudiar las características del experto para que el aspirante experto pueda de algún modo emularlas y tratar de mejorar su rendimiento o acercarse al rendimiento del experto. Sí, lo que me interesaba de un paper que tenía era, ¿no?, que se mostraba que los deportistas más expertos tenían unos niveles más altos de disfrute y de concentración en los mismos entrenamientos, ¿no? Lo cual, bueno, nos interesa, ¿no?, sobre todo del aspecto de que muchas veces pensamos que el deporte de élite tiene que ser todo sacrificio. Cuando estamos viendo que, y yo también lo he vivido, ¿no?, que seguramente es al contrario. Claro, a ver, dentro del enfoque de rendimiento experto hay diferentes corrientes que se han estudiado. Una de ellas es el estudio de la práctica deliberada, ¿vale? La práctica deliberada es un concepto que bueno, pues de algún modo fue elaborado por un investigador sueco que ya murió hace un par de años y que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, Carl Anders Ericsson. Y bueno, la práctica deliberada hace referencia a un tipo muy específico de práctica, que se basa que consiste en la mejora, cuyo único objetivo, cuyo único fin es la mejora del rendimiento deportivo. O sea, mejorar el rendimiento y buscar la excelencia. Bueno, hablo de deporte como hablo de otros ámbitos. De hecho, el primer estudio fue en violinistas, de este mismo autor o de este mismo científico en violinistas. Y lo que hacían era, pues tenían varios grupos de nivel y estudiaban el tipo de práctica que realizaban. Por ejemplo, en el caso de los violinistas, pues bueno, había violinistas de clase mundial en un grupo de, no sé si eran 20, otro grupo eran pues un nivel inferior, que no llegaban a ese nivel tan alto, ¿no? Y comparaban varios aspectos. Por un lado, el nivel de concentración que requerían en cada sesión de práctica. Por otro lado, el nivel por ejemplo, de disfrute, como has comentado. Y les preguntaban también cuánto de relevante era esa práctica o la práctica que realizaban para mejorar su rendimiento, ¿no? Entonces, todo esto en una escala de puntuación Likert lo iban indicando, ¿no? Entonces, el primer estudio, que fue muy llamativo, y yo creo que tiene miles de citas este paper, ¿no?, con violinistas, era que, en primer lugar, los violinistas que tenían mejor rendimiento acumulaban muchas más horas de práctica deliberada. Y esta práctica deliberada se caracterizaba por un mayor nivel de concentración cuando se realizaba. Por lo tanto, ambos aspectos eran claves. Y luego, además, los violinistas que mayor nivel tenían consideraban que el tipo de práctica que ellos realizaban era clave, era muy importante para su mejora de rendimiento, ¿no? Luego, a raíz de este estudio, empezaron a salir estudios en todos los ámbitos y, por supuesto, en el deportivo. También, una de las cosas que se demostró es que los violinistas que mejor rendimiento tenían no disfrutaban mucho. No disfrutaban más. Es decir, el concepto original de práctica deliberada indica que no es necesariamente divertida. Sin embargo, en un montón de estudios en el deporte, incluido corredores, incluido, pues, yo qué sé, patinadores, jugadores de baloncesto, en todos los estudios de deporte que hay sobre práctica deliberada se demuestra, incluido el mío de mi tesis doctoral, que los deportistas con más nivel se divierten más en la práctica, ¿no? Entonces, una de las características de la práctica deliberada es el disfrute dentro del ámbito deportivo. Por lo tanto, es algo que caracteriza, ¿no? Y, por supuesto, en corredores de media y de larga distancia, esto es algo, como comentas, que también se ha observado, ¿no? Y bueno, pues es curioso, pero al final sí. Y luego, por supuesto, la concentración. Y el esfuerzo físico. En el deporte, además, se añade una cuarta dimensión, que la concentración se incluía en la música, pero la concentración se entiende como esfuerzo mental. Pero en el deporte también hay una cuarta variable, que es el esfuerzo físico.
Y el esfuerzo físico también discriminaba a los que realizaban, a los sujetos con mayor rendimiento. Por lo tanto, estos son los aspectos que definen de algún modo al corredor de mayor nivel dentro del ámbito de la práctica deliberada. Luego, pero claro, esto es una corriente ambientalista, no tiene en cuenta otros aspectos de carácter innato que también van a estar influenciando en el rendimiento, ¿no? Como decías, es un sistema complejo. Hay muchos aspectos que van a ir influenciando en el rendimiento de los corredores. Me gusta mucho y de hecho seguramente estas 4 dimensiones interaccionan entre sí, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando hablamos, ¿no?, del disfrute del entrenamiento, creo que hay gente que se va a la idea de pensar que el entrenamiento tiene que ser jiji jaja, no esforzarse, hacer 4 series y parar, yo que sé, en ciclismo, ¿no? Hacer 4 cosas y parar en el bike. Y disfrutar no depende solamente de hacer un entrenamiento que sea, entre comillas, lo que entendemos por divertido, sino que el propio esfuerzo y la propia concentración y sobre todo el objetivo que esté alineado, ¿no? Y yo creo que también cuando ponemos toda la carne en el asador, ¿no?, todo lo que tenemos en la tarea, es cuando de verdad nos divertimos, ¿no? No tiene que ser solamente, yo que sé, tontear, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que también está muy relacionado con la consecución del rendimiento, ¿no? ¿Cómo nos vamos a casa cuando hacemos un día de entrenamiento, yo que sé, fraccionado, como llamamos comúnmente a las series, ¿no? Y nos ha salido muy bien, hemos tenido buenas sensaciones, ¿no? Y se junta todo esto, ¿no? Pues ahí es cuando más disfrutas. Por supuesto, no es salir a correr y ya está, como dice, ¿no? Hacer la mitad de un entreno normal y ya está, y sentir la velocidad y ya está, ¿no? Está muy unido al esfuerzo, a la concentración, a la consecución de un rendimiento determinado, la consecución de un rendimiento que esperábamos. A veces se tienen días malos, cuando menos se divierte uno es cuando no le salen las cosas como uno espera, ¿no? Entonces sí, hay muchos aspectos ahí psicológicos que van a influir en la sensación de disfrute, por supuesto, en deportes cíclicos de resistencia. Muchos de los artículos que he leído son comparando corredores kenianos con atletas europeos, siempre de alto nivel, y me gustaría preguntarte por esto, sobre todo por cuáles son los puntos en común y las diferencias que encuentra en su forma de entrenar o incluso, ¿por qué no?, de vivir, de alimentarse, de descansar. Claro, es que al final es un todo, no es solamente entrenamiento. Y cuando digo no solamente de entrenamiento, es complejo. No es simplemente que aísle el entrenamiento, que me fije en otras variables que puedan influenciar de forma aislada. No. Me refiero a que ellos tienen un estilo de vida que induce al descanso. Es decir, ellos sobre todo descansan más que los corredores, por ejemplo, europeos, españoles o de países más occidentales. Yo cuando estuve en ITEN hace más de 10 años, hace ya un montón de tiempo, 11 años, y hay entrenadores españoles que están allí, que lo viven, ¿no?, día tras día. Pero yo cuando estuve en ITEN lo que recuerdo era eso, ¿no?, que el tiempo que estuve un mes entrenando allí y era entrenar, dormir, comer, dormir, entrenar, dormir. Era un pueblo pequeñito y todo el mundo hacía lo mismo. Nadie cogía el coche para ir a entrenar, todo el mundo iba corriendo desde el pueblo a la pista a hacer el trabajo de series. O todo el mundo salía rodando desde casa para hacer cualquier rodaje, ¿no? Quedaba en un punto, pero como era un pueblo pequeño, pues se podía ir andando. No había... Y luego, pues no había... En el momento en el que yo estuve no había Burger King, McDonald's, no sé ahora. A lo mejor ahora se va occidentalizando la cosa, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Pero en el momento que yo estuve no había... La comida era completamente natural, era una zona agrícola, entonces, bueno, pues... y luego, sobre todo, había muchísimos atletas de mucho nivel. Y hay que pensar, pues, el aspecto psicosocial que tiene esto. Es decir, ellos la única oportunidad que tienen de salir de Kenia y ganar dinero es a través de la carrera a pie, del atletismo. Por lo tanto, al final, pues, todos estos aspectos interaccionan mucho en su capacidad para poder entrenar más. ¿Por qué digo todo esto primero? Pues un estilo de vida que les permite entrenar más, que les permite acumular más volumen.
uno de los resultados más importantes de mi tesis doctoral era eso, que el volumen total era mayor en corredores de élite kenianos que comparado con corredores de élite españoles de larga distancia. Y luego había una característica que nos llamó mucho la atención, ¿no? Que era el entrenamiento continuo a ritmo elevado, los llamados tempos o entrenamiento de umbral, ¿no? Un poquito más rápido. Se acumulaban muchísima más cantidad de estos entrenamientos, de volumen en estos entrenamientos que los corredores españoles. Esto es uno de los resultados de mi tesis doctoral y de los artículos que luego he ido publicando. Y bueno, pues luego, curiosamente, cada vez los corredores españoles han ido realizando más de esto, a nivel mundial también, ¿no? Más de este tipo de entrenamientos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pero bueno, ya esas diferencias ya no son tan claras, ¿no? Porque ahora hoy en día vivimos en un mundo muy global, todo se copia, la información llega muy rápido y cada vez más, pues incluso los métodos de entrenamiento también se ha visto esta influencia. Bueno, creo que es importantísimo destacar esto que dices del entorno, porque al final, como tú también dices en tus artículos, somos sistemas complejos y todo lo que te ocurre en tu día a día influye. Yo hace poco lo dije y es que si te fijas en los deportistas profesionales de élite, sobre todo en atletismo o en ciclismo, si el 90% de la población española vive en ciudades, a lo mejor de atletas profesionales hay un 5% con suerte, ¿no? Que vivan en grandes ciudades. Y eso al final muestra de la importancia del entorno, ¿no? Y también de nuestro círculo más cercano, cómo nos influye lo que ellos hagan, ¿no? Desde luego. Sí, totalmente. Yo creo que al final somos un todo y nuestra mente es fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, simplemente el hecho de no tener problemas cotidianos, el hecho de a nivel personal tener una cierta estabilidad, ya va a influir en la capacidad de concentrarnos en los entrenamientos, en nuestra motivación para conseguir una serie de objetivos durante la temporada. Y por lo tanto, pues bueno, al final todo suma, todo vale, todo importa y al final por eso el rendimiento es complejo, porque a veces es complicado conseguirlo, porque se tienen que dar una serie de circunstancias muy, muy concretas. Y a nivel de periodización, ya que has sacado el tema de los kenianos, me gustaría preguntarte por esto, porque si bien es cierto que se encontraba eso, ¿no? La más cantidad de tiempo en atletas africanos y ahora se ha igualado, también quizás, ¿no? Porque los entrenadores que han tenido a ellos han sido también entrenadores europeos, ¿no? Este entrenador italiano que fue y los llevaba prácticamente a casi todos, ¿no? Al final, bueno, el trabajo de ellos está influenciado por el entrenamiento del mejor de los africanos, ¿no? Creo yo, pues, por algún libro que he leído, al final creo que los campeones tenían su plan de entrenamiento y los demás pues hacían lo mismo hasta que aguantaban, ¿no? Sí, bueno, lo curioso de Kenia es que yo cuando he estado, lo que he visto que muchos de los grupos estaban dirigidos por los propios atletas de mucho nivel. Incluso no tenían entrenadores, esos atletas de muchísimo nivel. Estoy hablando de, yo qué sé, gente con récord del mundo y medallas olímpicas, ¿no? Y luego, pues, claro, la periodización dentro de los deportes cíclicos de resistencia hace referencia, sobre todo, desde mi punto de vista, hace referencia a la diferenciación por periodos temporales y la distribución de intensidades de entrenamiento y el volumen de entrenamiento en cada uno de esos ciclos temporales que van conformando la temporada. Es decir, cómo va cambiando la distribución de intensidad de entrenamiento y el volumen a lo largo de la temporada. Luego hay otros aspectos como la fuerza, etcétera. Pero sin entrar en eso y entrando más en el entrenamiento más específico de resistencia, ¿no? En deportes cíclicos, hace referencia a eso. Lo más curioso que yo observé en Kenia es que prácticamente en estos grupos, que eran muy numerosos, fue que prácticamente existía una ausencia de periodización. Es decir, siempre hacían lo mismo, todas las semanas. O sea, los maratonianos hacían casi siempre lo mismo en estos grupos y repito, había gente de 2-3, había gente de
de 26 en 10.000, había gente de menos de 13 en 5.000, había gente buenísima en esos grupos y siempre entrenaban igual, semana tras semana. Prácticamente igual, que quiero decir, porque hacían el mismo tipo de entrenamiento interválico el martes, el mismo tipo de farle que el jueves, la misma tirada o muy similar todos los sábados, ¿no? Y ese era su entrenamiento. El resto, rodajes suaves, etc, etc. Y volúmenes no fluctuaban mucho entre una semana y otra. Es decir, no había variación a lo largo de la temporada. Y aún así alcanzaban un rendimiento. Lo que sí que era clave era, ves, un poco lo contrario a lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que lo que sí que era clave es que había una distribución de intensidades de entrenamiento muy marcada. Cuando entrenaban suave, no entrenaban entre medias, ¿no? Es decir, cuando tocaba rodaje suave se mantenían siempre por debajo del primer umbral. Estos aspectos que muchas veces en los países, en nuestros países, no se tienen de forma tan, no están tan claros, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo que sí que había una distribución de intensidades de entrenamiento muy definida, pero la periodización prácticamente era ausente. Si te ibas a los grupos de entrenadores más europeos, esto cambiaba. Entonces ya el entrenamiento ya era muy similar a lo mejor al que nosotros conocemos, ¿no? Porque lógicamente tenían esa influencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo observé en el año 2011. Luego las cosas han ido cambiando. Cada vez hay más entrenadores allí. También los entrenadores han ido mejorando, los propios entrenadores. Es decir, cada vez estudios que han focalizado mucho más la atención en seguir un modelo más polarizado, más piramidal, en el que los rodajes suaves deben de ser suaves y tal, pues todo esto se ha hecho mucho hincapié, ¿no? Y bueno, pues cada vez todos entrenamos de forma más similar, ¿no? Pero los kenianos eso lo han mantenido, ¿no? Por ejemplo, y eso es algo que hacían bien, entrenar despacio cuando tocaba, ¿no? Y la gran parte del volumen de entrenamiento lo hacían así. Y bueno, pues es un poco lo que yo viví y lo que he ido observando, ¿no? Por el tiempo. Sí, como te decía antes, fuera de micro, tu colega Renfri sacaba hoy un tuit diciendo un poco eso, ¿no? Que quizá más importante que el modelo de distribución de las cargas, si era polarizado o si era piramidal, era, pues como tú dices, que se conocían muy bien, sobre todo, que entrenaban cuando tenían que entrenar y descansaban cuando tenían que descansar, ¿no? Que quizá a lo mejor nos estamos yendo a medir algo que no es la clave de si andan más, de si son mejores o peores, quizá no esté en si es piramidal o si es polarizado, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hacen ellos es eso, es ajustarse a un modelo de distribución de intensidad de entrenamiento que es o piramidal o polarizado. Es decir, no se van a un modelo umbral porque ruedan demasiado fuerte. Cuando ellos dicen suave, es suave. Suave es suave, no es medio, ¿no? Entonces, suave es por debajo del primer umbral. Sin embargo, nosotros decimos un rodaje suave y, ¡ay! Se me ha ido a 350 o a, bueno, cada uno a su nivel, ¿no? Pero o a 340 o a 420 y me he tenido que esforzar al final. Pero bueno, era suave. La mayor parte del tiempo he ido suave. Luego al día siguiente estoy cansado porque toca entrenamiento interválico y llego cansado. A ellos eso nunca le pasa. Siempre llegan con esa frescura, ¿no? Y eso al final, aquí lo tenemos que medir para controlarlo, allí no hace falta a lo mejor, ¿no? Quizá esa sería la reflexión. Entonces, medimos una distribución de intensidades de entrenamiento. Si nos salimos de ahí, pues a lo mejor es cuando la estamos liando y cuando nuestro rendimiento se va a ver afectado negativamente. Por lo tanto, al final, pues las dos corrientes confluyen, ¿no? Lo que pasa es que ellos, en vez de mirar el GPS, dicen importarles ir un poquito más rápido en un rodaje para que la media no se fastidie, aunque tengas el viento en contra o aunque... Pues en vez de eso, pues dicen suave, suave. Que este 1000 me toca cuesta arriba, el viento en contra y me sale a 450, pues a 450. Ya el siguiente en bajada y viento a favor me saldrá más rápido, ¿no? Entonces, es un poco lo que observo, ¿no? De ellos, lo que observé de ellos. Aquí ahora con Strava tenemos el problema de que ya no puedes permitirte un día suave porque va a haber la gente que ha ido a menos de 25 con la bici o a menos de o a más de 4 corriendo y ya no
no te van a dar likes. Me gustaría Ese es el preguntarte problema. también, Ese es el problema, exacto. sí, me gustaría preguntarte por la carga de entrenamiento. Bueno, hace poco también hablé en el podcast del artículo este que es breve, que es un comentario de si prefieres que te golpeen, ¿no? Con una piedra muy grande o con 100 piedras muy pequeñas. Y me gustaría preguntarte por esto, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, ¿por qué decís que la carga de entrenamiento es no lineal, obviamente, y qué implicaciones tiene esto a la hora de cuantificar la carga de entrenamiento? A ver, la carga de entrenamiento, según va aumentando la intensidad, la carga va aumentando de forma exponencial o de forma no lineal. Es decir, yo creo que el ejemplo que ponemos en ese paper es clave y para entender un poco lo que quiere decir esto, ¿no? Se hace referencia a un ejemplo de atletismo, creo que eran 2x400 en un medio fondista, ¿no? Un entrenamiento que eran 2 repeticiones de 400 metros con una recuperación amplia a tope, ¿no? Entonces, las que a lo mejor pues se pueda llegar a un nivel de lactato, de concentración de lactato en sangre por encima de 20 milimoles por litro, ¿no? Dependiendo de la calidad del deportista, ¿no? Pero, claro, ese entrenamiento es un entrenamiento muy duro, ¿no? Esa es la roca, ¿no? Que cae encima tuya de repente, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a medirla con las métricas o con los sistemas de cuantificación de la carga actuales, que están más que validados en la literatura científica, como puede ser la sesión RPE, ¿no? La sesión RPE es la duración de la sesión por el nivel de esfuerzo percibido de la sesión, ¿no? Pero claro, la duración en minutos. Entonces, imaginaros, yo qué sé, los 2x400 han durado 1 minuto y medio, a lo mejor 1 minuto 40, ¿no? 1 minuto 40, ponte, un atleta bueno de 1500, ¿no? Por ejemplo, de 800. Claro, 1 minuto 40 por 10, pues al final es un valor alto. Si lo comparamos con, imagínate, hacer 20 minutos de carga continua a ritmo de 4, ¿no? Entonces, ¿qué da más nivel de carga? O sea, a ritmo de 4, no, a ritmo de 4 de RPE, en la escala de 1 a 10, ¿no? Pues lógicamente va a dar la del calentamiento de 20 minutos a ritmo muy suave, mayor carga que los 2x400 a tope, ¿no? Entonces, ese era el ejemplo que un poco mostraba la incapacidad de muchos de estos métodos de cuantificación de carga para medir la carga interna del entrenamiento de forma adecuada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que claro, cuanto aumenta más la intensidad la podemos aumentar hasta puntos en los que aumenta muchísimo más la carga, mucho más que en la forma en la que aumenta la intensidad. Por eso decimos que la carga evoluciona de forma no lineal, ¿no? Y luego están, por ejemplo, los TRIMs, que miden la carga a través de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, otro de los problemas que identificamos, ¿no? de este tipo de métodos que se basaban en la carga de carácter más objetivo, ¿no? La medición de carga de carácter más objetivo era que lógicamente, vale, sí, muy bien, tienes unas medidas muy interesantes, el pulsómetro te descarga completamente todo a ritmo prácticamente inmediato, prácticamente inmediatamente tienes esos datos descargados en tu reloj o en tu teléfono o en tu ordenador. Pero si estamos entrenando a un ritmo por encima del V2 max, del consumo máximo de oxígeno, y nos estamos basando en las pulsaciones cardíacas para calcular una carga, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ya el corazón no puede latir más rápido, ¿no? Hay mucha gente que tiene que entrenar esas intensidades, corredores de larga distancia, de media y también de larga, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y cuando tenemos que hacer un entrenamiento fraccionado y reducimos mantenemos el ritmo, pero reducimos la recuperación, ¿qué pasa ahí? Menos tiempo, si nos fijamos en la sesión RP, por ejemplo, menos tiempo a lo mejor de entrenamiento total, pero aumenta la carga realmente, ¿no? Entonces, la fluctuación entre las recuperaciones, la fluctuación que puede haber, la variación que puede haber entre diferentes niveles de recuperación en diferentes entrenamientos interválicos, tampoco hay una medida estandarizada que nos pueda medir eso, ¿no? A nivel de carga interna.
Entonces, todos estos aspectos son problemas que se han mostrado en la literatura científica, no solamente en nuestro artículo, a raíz de nuestro artículo se han publicado más, de Luis Pasfield, por ejemplo, hace poco, u otros artículos que han mostrado estos errores que pueden mostrar diferentes metodologías de cuantificación de la carga de entrenamiento, ¿no? Y es un poco lo que contábamos en este paper. Este ejemplo de una gran roca o de 100 rocas pequeñas, yo lo había leído, a ver si te gusta la historia, pero había leído en Antifrágil una historia de un rey persa que se enfada con su hijo y le dice, te voy a matar con una gran piedra, ¿no? Y luego se arrepiente y le dice el consejero, dice, ya no te puedes echar atrás, dice, porque tu reinado se basa en que tú siempre cumples lo que dices. Entonces, buscando una solución, pues encuentran la solución y es con esa gran piedra partirla en muchos trozos pequeños y golpear a su hijo con muchísimos pequeños trocitos de esa gran piedra para no matarlo. Y luego en ciclismo tenemos otras métricas que son TSS, bueno, digamos que es CTL, ATL, ¿no? Que sería este modelo, ¿no? Que cuantifica, digamos, por un lado, según el modelo de Bannister, pues la fatiga y por otro la carga crónica, ¿no? Lo que sería la adaptación, pero nos encontramos siempre con los mismos problemas, ¿no? Por ejemplo, que 20 minutos a un ritmo es menos que hacer 20 veces un minuto al mismo ritmo, ¿no? Y menos porque hasta las recuperaciones cuentan, ¿no? Entonces, es interesante esto que comentáis vosotros, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿no? Porque en realidad lo que queremos saber cuando cuantificamos es el grado de fatiga y también el grado, por ende, después de esa fatiga, de adaptaciones que tendremos tras un entrenamiento. ¿De qué depende esta fatiga? ¿Depende del número de horas? ¿Depende del valor del trim? ¿Depende del número de repeticiones? ¿O hay que buscar otras formas diferentes de medirla? Bueno, yo lo que considero es que, claro, al final no es únicamente la fatiga, porque entonces el entrenamiento no tendría un carácter específico, ¿no? Porque hay muchas cosas que te generan unos valores absolutos de fatiga a lo mejor similares y es quizá más que adaptaciones vas a generar, ¿no? De carácter más específico. No es lo mismo correr que nadar o no es lo mismo montar en bici, etcétera, ¿no? Pero sí, al final lo que estás buscando es cuantificar el impacto que se está generando en el organismo para generar o para producir o provocar esas adaptaciones, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que la clave estaría, o la solución estaría en tener diferentes medidas a la vez, porque unas fallan en una cosa y otras fallan en otra. Es decir, si se trabaja ritmos por debajo del V2 de forma continua, pues el TRIMS, por ejemplo, de Bannister o otras métricas que puedan estar validadas en ese sentido, pues pueden tener más sentido, ¿no? Porque al final, pues no hay ese efecto de trabajar por encima del V2+, en el que el pulso, por ejemplo, no es capaz de determinar la intensidad. Si se trabaja, por ejemplo, por encima de esos niveles, pues ahí a lo mejor la sesión RPE puede tener más sentido, porque, bueno, un nivel 10 de sesión RPE quizá se pueda acercar a ese nivel de fatiga tan intensa que se pueda generar en entrenamientos de mayor intensidad, ¿no? Entonces, yo creo que Philip Bellinger nos respondió a ese artículo un poco argumentando esto. Hay una respuesta en la propia revista científica y cómo jugar con diferentes métricas o diferentes medidas para medir todo de diferentes modos para llegar a un consenso. De ese modo nos podemos acercar más a la realidad, a lo que estamos generando en nuestro organismo, el impacto que está generando el entrenamiento para provocar esas adaptaciones que buscamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un poco es eso, integrar diferentes métodos de cuantificación de carga, tanto subjetivo, de carácter más subjetivo, para
que la estimación sea un poco más precisa, ¿no? Por así decirlo. Sí, me parece súper interesante. Al final, un poco lo primero, ¿no? Determinar qué sistemas fundamentalmente estamos estimulando, ¿no? Lo podemos ver a través de las vías energéticas o como queramos verlo, ¿no? Pero eso no, porque muchas veces somos tendientes a poner una puntuación al entrenamiento y olvidarnos de si ha sido a base de sprint o si ha sido a base de fondo, ¿no? Y, oye, no es lo mismo, ¿no? Obviamente. Arturo, me gustaría preguntarte ahora por el pacing, ¿vale? Más que por el, bueno, o sí que quizá podríamos hablar primero de cómo suele ser el pacing en las disciplinas de pista, ¿vale? Porque algunas tienen un pacing con un end spar, ¿no? Como, no sé cómo se diría en español, un arreón final, ¿no? Esta forma de V. Sí. Y luego también me interesa mucho, porque además creo que viene perfecto para el ciclismo, este estudio, ¿no? Donde habla de, bueno, no sé si era un estudio o un texto, pero bueno, que hablabais de que el pacing es un fenómeno emergente, ¿no? Obviamente. Así que bueno, me gustaría que nos respondiera esto. Sí, bueno, pues va un poco en relación al artículo del que habíamos hablado, en que, claro, al final la utilización de una medida para cuantificar la carga de entrenamiento se está basando en un modelo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si utilizamos la frecuencia cardíaca, estamos basándonos en un modelo de carácter puramente fisiológico para determinar un impacto en el organismo, ¿no? Y no estamos, por ejemplo, teniendo en cuenta aspectos cognitivos, emocionales, etcétera, ¿no? Que también podrían estar influyendo, ¿no? Pues un poco en ese paper que hablamos sobre el fenómeno emergente de lo que sería el comportamiento en carrera de deportes cíclicos de resistencia y que básicamente está explicado por fenómenos complejos, es decir, esto quiere decir que de forma aislada, no sé, un aspecto aislado no va a explicar el comportamiento de un deportista, sino que se tiene que integrar todos los aspectos para entender el resultado final del rendimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues hablábamos de los diferentes modelos que han tratado a nivel histórico de explicar tanto el rendimiento deportivo como los diferentes comportamientos que se producen en las carreras de deportes cíclicos de resistencia. Y bueno, empezamos por el modelo fisiológico, en el que, bueno, pues lógicamente en deporte cíclico de resistencia está sobre todo muy centrado en el consumo de oxígeno y en el máximo consumo de oxígeno de forma histórica. Luego ya se han ido incluyendo más variables o más capacidades determinantes del rendimiento que pueden predecirlo. Pero bueno, criticábamos estos modelos más clásicos en el sentido de que, bueno, pues había aspectos también de carácter más cognitivos, más emocionales, que podían también estar prediciendo una serie de comportamientos, un cambio de ritmo determinado a lo largo de una carrera, por ejemplo. Es decir, hay muchos aspectos que van a ir determinando, pues por ejemplo también hablábamos del modelo a través de la potencia crítica, ¿no? Que trata de explicar el rendimiento de los diferentes deportistas y bueno, pues observamos que todos estos modelos al final fallaban, tenían grandes carencias, ¿no? Es decir, un deportista, por ejemplo, experimentado que está en una carrera va a responder de una manera diferente a un deportista que sea novel, ¿no? No va a saber responder a un cambio igual, no va a saber... Hay otros aspectos ahí que no se han tenido en cuenta y que al final pues tienen muchísima influencia en el comportamiento y luego, por ende, en el rendimiento final. Perfecto, Arturo. Sí. De hecho, en este aspecto, al final creo que tendemos mucho a querer reducir, ¿no? El rendimiento a solamente un único valor, ¿no? O a los valores que podemos medir. Tendemos a valorar a los deportistas en base a sus números del VO2+, o a su umbral de lactato, o a su potencia crítica. Pero claro, al final, ninguna de estas por sí misma explica el rendimiento y
y no tiene por qué hacerlo, ¿no? Al final, un deportista puede rendir con más consumo de oxígeno o con menos, o miles de cosas, ¿no? Entonces, no sé si crees que hace falta un cambio de paradigma, ¿no? La forma en la que estamos quizás analizando el rendimiento, porque veo que está ocurriendo, ¿no? Dentro de la investigación, por lo menos, ya sois muchísimos, bueno, muchísimos no, pero sois varios los investigadores, por lo menos en el ámbito de la ciencia del deporte, que estáis también trabajando con teorías de la complejidad. Y bueno, es eso, si crees que hace falta un cambio de paradigma, poco a poco, para poder avanzar y comprender realmente todo lo que está influyendo en el rendimiento. Sí, por supuesto, y mucho de este cambio en paradigma muchas veces es, en vez de intentar fijarnos en las causas, o sea, en las posibles causas que nosotros creemos que son las más importantes, muchas veces es fijarse en el rendimiento, ¿no? Muchos de mis papers simplemente analizo el pacing de los corredores en carreras. Y eso es al final la realidad, ¿no? Cada corredor se comporta de una manera, rinde de una manera. La causa, pues es que hay muchas, muchísimas. Y ningún modelo te va a explicar en qué medida cada una de las causas va a influir en el rendimiento, ¿no? Entonces, muchas veces, y también volviendo un poco al paradigma del rendimiento experto, al final es eso, ¿no? ¿Cómo lo hace el experto para rendir así, ¿no? Y ver, pues bueno, pues de ese modo, pues a veces esos estudios son demasiado simples, ¿no? Que no reduccionistas, que es diferente, ¿no? Pero sí simples, ¿no? En el sentido de, al final, ¿qué es lo que vale? El rendimiento, cómo nos comportamos en competición, cómo nos... el por qué, sí, hay que hipotizar, pero no pensar que hay una causa única o que esta causa en ese momento es la que más importa o la que menos o la que... Porque tenemos muchas posibilidades de equivocarnos. Exactamente. Al final, lo que llamamos causa muchas veces es lo único que vemos o el último factor en llegar, ¿no? Pero la misma causa en otro estado, ¿no? Estando bien, no sé. Pero bueno, un ruido, un perro, cualquier cosa, si tú estás bien no te afecta y si tienes un mal día, pues te afecta, ¿no? Pues lo mismo no con el deporte. Al final, eso de ver causas, hay que ver la panorámica global, ¿no? Efectivamente, es así. Y claro, al final, pues, todos estos aspectos hay que... Bueno, pues sí, por supuesto nuestra labor es tratar de explicar el porqué del rendimiento o de lo que observamos, ¿no? Pero hay que también saber reconocer nuestras limitaciones para predecir y bueno, pues a lo mejor, quién sabe, ¿no? Modelos de inteligencia artificial en un futuro tengan esa mayor capacidad de predicción a la hora de entender, de integrar sobre todo diferentes factores, ¿no? Quizá. Yo he trabajado mucho también con modelos de regresión lineal múltiples y son interesantes porque al final tienen una capacidad de predicción y de integración de factores bastante interesante y además es una forma, ¿no? de entender un poco la complejidad y de entender los fenómenos que observamos, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de análisis quizá a veces puedan ser más aclaratorios, ¿no? Que una correlación simple o que diferencias significativas entre dos grupos cuando hay muchos factores aparte de los estudiados que puedan estar influenciando, ¿no? Entonces, bueno, son simplemente reflexiones. Sí, sí. Mi última pregunta, de hecho, quiero que sea respecto un poco a esto y a la incertidumbre. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, siendo profesor al final de la universidad, yo creo que los alumnos esperamos muchas veces respuestas, ¿no? Esperamos tener ese plan mágico o esa forma de saber entrenar ya. Cuando salimos de la universidad y queremos saber entrenar. Y de hecho lo que triunfa, tú lo verás en redes sociales, pues son modelos deterministas, de causa-efecto, ¿no? Donde si pasa esto, hazlo a esto y ya está, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de trabajar con posibilidades y con tanta incertidumbre, no sé si eres capaz de transmitirlo a los alumnos, si les cuesta entenderlo, en fin, cómo lidias con esta incertidumbre, pues bueno, tanto en el entrenamiento como en la docencia.
Bueno, pues sí, es complicado, porque al final, lo que dices tú, no llama tanto la atención el decir, pues esto quizá no está claro en la literatura, o esto quedan muchos estudios para entenderlo, o, por ejemplo, con la genética, ¿no? La genética explica el rendimiento sí y no, sí lo explica, pero los estudios que hay, por ejemplo, no han demostrado que los kenianos sean genéticamente diferentes a nosotros, ¿no? O a los, o a, por ejemplo, a los chinos o los etíopes. Hay un estudio que demuestra que tienen muchísima afinidad genética con los europeos, ¿no? ¿Es genética? ¿No es genética? Claro, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? Todavía no hay estudios por un lado, por otro lado la genética interacciona con el entorno, por lo que conocemos como epigenética, y eso explica otros muchos factores que desde que nacen ellos están expuestos a una interacción con el entorno que está modificando su propia genética. Entonces, todo no es ni blanco ni negro, ¿no? He puesto este ejemplo simplemente para un poco contextualizar un poco tu pregunta y situaciones con las que tenemos que lidiar los profesores en muchos casos a la hora de explicar ciertos fenómenos, ¿no? Pero efectivamente es complicado, no es fácil, pero al final lo que hay que transmitir, yo creo, es que en general lo que observamos es resultado de muchas causas diferentes que van a influenciar de forma muy diferente, ¿no? En el fenómeno en sí, ¿no? Y al final, pues hay que entenderlas, pero no solo hay que entender las causas, sino la medida en que interaccionan con el fenómeno en sí, con el entorno, con el deportista, con lo que toque estudiar, ¿no? En cada momento, ¿no? Entonces, la complejidad está ahí, y yo creo que deberíamos tratar de estudiar más, o quizá entender lo que es la complejidad, ¿no? Algo aislado no va a explicar un fenómeno global completo, ¿no? Un comportamiento de una persona o de un deportista. No, su V2+ no es lo único que va. Tienes que tener en cuenta la economía de carrera, tienes que tener en cuenta los umbrales ventilatorios o de lactatos, su capacidad de sprint, su capacidad láctica o glucolítica, etcétera. Integras todo eso y solo tienes la parte fisiológica. Ahora, luego hay que ver su tolerancia al dolor, su nivel de tolerancia a la frustración, su nivel de motivación, entonces vas integrando diferentes aspectos psicobiológicos y a lo mejor te puedes acercar a lo que te puedas encontrar en la competición. Luego un día tiene un día malo, por lo que sea, o llueve, o cualquier cosa, y la cosa ya vuelve a cambiar, ¿no? Entonces, claro, las respuestas simples o las recetas no existen. A lo mejor sí que valen para ganar dinero y para conseguir un objetivo comercial, pero realmente para explicar la realidad raramente muestran un nivel importante, ¿no? de precisión. Genial, pues no se me ocurre una forma mejor de terminar la entrevista, así que ha sido un placer tenerte por aquí y bueno, espero que volvamos a hablar en un futuro. Muy bien, Manuel, muchas gracias por tu invitación y encantado de poder hablar contigo y que me escuchen tus oyentes, por supuesto.